Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Pedro se puso a decir a Jesús: «Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido». Jesús dijo: «Os aseguro que quien deje casa o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, recibirá ahora en este tiempo 100 veces más, casas y hermanos y hermanas, y madres e hijos y tierras con persecuciones, y en la edad futura, vida eterna. Muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ayer, queridos hermanos, el Evangelio nos hablaba del joven rico que se marchó triste, sin decidirse seguir a Jesús. Hoy Pedro, que sí le ha seguido, parece recordárselo, y aunque Marcos no lo explicita, Mateo, sin embargo, sí. Luego de ese diálogo de Pedro con Jesús, viene la pregunta: ¿qué recibiremos a cambio? Y la respuesta de Jesús es esperanzadora, pero a la vez misteriosa. Recibirá en este tiempo 100 veces más y en la edad futura la vida eterna. Y claro que no se trata de una operación aritmética, no se trata de tantos por ciento tomados de forma literal. La respuesta más bien se refiere a la nueva familia que se crea en torno a Jesús. Dejamos un hermano y encontramos 100. Dejamos a papá y a mamá y encontramos un montón de papás y mamás en las diferentes comunidades donde el Señor nos va llevando. Y no solamente pensemos en quienes hemos optado por una vida consagrada, sacerdotes, religiosos, religiosas, en quienes verdaderamente esta palabra se cumple, sino también en muchos laicos comprometidos que, sin dejar propiamente a su familia, encuentran también hermosísimas relaciones nuevas que trae el anuncio del Evangelio. Ya Jesús lo había descrito. ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Los que cumplen la voluntad de Dios. Ese es mi hermano, esa es mi hermana y mi madre. La pregunta de Pedro, igual que hace algunos días lo decíamos respecto al mesianismo que Pedro profesaba, parece tener tintes más políticos que religiosos. Hay todavía un concepto poco maduro del mesianismo. ¿Y por qué lo decimos? Bueno, es que una madre, por ejemplo, le pregunta a su hijo cuánto le va a pagar por todo lo que ha hecho por él. ¿O pone un amigo precio a un favor? ¿Acaso Jesús pasó la factura por su entrega en la cruz? No. Y sin embargo los discípulos andan buscando puestos de honor, recompensas humanas, soluciones económicas. Jesús tendrá que ir poco a poco con la fuerza de su Espíritu, ayudándoles a madurar en su fe, hasta que después de la Pascua se entreguen ellos también gratuita y generosamente al servicio de Cristo. Igual que sucede con muchos que quieren servir en la iglesia y que se olvidan de que la paga no es en esta vida. Y a veces hay que madurar a esas personas o ayudarles a madurar con experiencias de fe, porque se acercan pensando, a veces erróneamente, es que esto es un negocio, tal vez no en el sentido económico material, sino en yo le sirvo a Dios y ahora ya todos los problemas se me van a solucionar. Y cuando ven que las cosas no son así, a veces hay decepción y a veces deserción, porque simplemente se van, porque no estaban entendiendo lo que significa
servir gratuitamente al Señor. Una experiencia de ese 100 por 1 que promete Jesús. La tienen tantos hombres y mujeres en la sociedad que entregan sus mejores energías por el reino y que saben que esa generosidad no queda sin recompensa. Y aunque a veces no se dé en esta vida, ¿qué recompensa les espera en el cielo? Eso es lo mejor. Por eso, aunque hoy el texto del Evangelio haya sido corto, nos ha dejado una enseñanza enorme. Los cristianos, los discípulos del Señor, vamos detrás de los pasos del Maestro y no vamos engañados, porque Jesús no nos promete éxito, ni felicidad, ni aplausos, pero sí grandes satisfacciones y una felicidad no solo en esta vida, sino también en la vida eterna, que es la más importante. Pidámosle al Señor que no nos dé miedo a abrazar la cruz y que tampoco le pongamos precio al servicio que prestamos en la iglesia. Veamos el ejemplo y la generosidad de tantos laicos a los que Dios libre tuviéramos que pagarle un sueldo o un aguinaldo o vacaciones y cesantía y todo lo que implica un trabajo formal que ciertamente algunos tienen dentro de la iglesia, porque sus trabajos merecen ser remunerados. Un sacristán, una secretaria, un asistente de administración, pero la mayoría de los servidores, catequistas, lectores, coros, monaguillos, diferentes grupos de oración, jornadas de vida cristiana, etcétera, etcétera, no se me resienta nadie por no haberlo mencionado, esos son los que trabajan por el reino. Que pasen muy feliz martes, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.